Es la mañana de Es Radio. Segundo de la mañana, prácticamente en todas partes, desde luego en toda la península, salvo en algunas comarcas del Mediterráneo. Y hoy, en principio, no lloverá, o lloverá muy poco en Baleares y prácticamente nada en Canarias. Pero la península va a llover y va a seguir nevando. En el norte a partir de 600, pero el frente frío por el viento se traslada más al centro y va a nevar a partir de 400 metros. Es decir, que es posible que hoy hasta nieve en Madrid. Bueno, por miedo a este ayuntamiento feroz, lo mismo se limita al Guadarrama, pero en todo caso, que va a nevar es seguro, y en el sistema ibérico ni les cuento. Lo peor, que es lo que produce esta sensación térmica de que ahora hace más frío, aunque en realidad no hace más frío, es el viento. El viento va a seguir siendo hoy un problema fundamental. Va a haber 120 kilómetros por hora de viento, que en el viento racheado, y encima con lluvia o con nieve, pues es un verdadero problema para los conductores. Así que mucha precaución. En el mar las olas pueden alcanzar 8 metros. O sea que esto de hacerse el selfie al lado de la ola, por favor. O sea, por lo menos la gente que escucha radio no puede jugarse la vida de una manera tan idiota. Si hay que jugársela, que sea por algo importante, no por un puñetero selfie. Que es que la gente, lo hemos visto en el Ebro, es un milagro que no se hayan producido muertos. Tienen que hacerlo al lado mismo de donde hay un remolino. Aquí estuvo Pepe, y estuvo a lo mejor por última vez. O sea, precaución. Las temperaturas, pues ya les digo, parecidas a las de estos días, aunque con la sensación térmica más baja. 6 grados tenemos ahora, seguro que baja por la mañana, y nos iremos a unos 10, 11 grados de máxima en la capital. Como siempre, Canarias en invierno da la mínima, hoy Santa Cruz de Tenerife, los mismos grados, 21 grados que viene dando hace 2 semanas, y la mínima, pues ya descansa Cuenca, vuelve Teruel, como de costumbre, a hacerse responsable del pelotón del pasmo, con la ayuda de Burgos. Burgos llevaba una temporada, debo decir, renuente. Pero claro, esas morcillas de Burgos necesitan este clima seco, continental extremado, se decía antes. El mar continente de la península es una cosa un poco rara, pero los españoles somos como somos. 3 bajo cero. Bien, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. La guerra civil que Maduro, y antes Chávez, tiene declarada a su pueblo, continúa. Y dentro de esa guerra civil, que es la que todos los regímenes comunistas declaran a su pueblo, pues además del hambre y del terror, empieza a haber secuestros masivos. Ayer lo comentaban en el programa de Luis Herrero, que está haciendo unos programas extraordinarios. Luis Herrero, que fue secuestrado cuando era eurodiputado por los sicarios del Gorila Rojo, por haber dicho que era un dictador. Era observador de la Unión Europea. Pues lo secuestraron en el hotel, lo metieron en una lechera, bueno, y menos mal que lo mandaron para España en vez de a una cuneta. Porque la impunidad de que gozan los asesinos en el régimen de Maduro es total, son los jefes. Eran los años en que se estaba creando Podemos. Y lo que dicen ahora es que puede haber una intervención militar. No, la única intervención militar que hay es la del narcoejército de Maduro contra los venezolanos. Ya hay una intervención militar. Hay, dicen los blanditos, una guerra civil. No, ya hay una guerra civil, con un solo bando armado, contra el bando desarmado. Encima es la mayoría de Venezuela. Podría ser una minoría, y sería igual, pero es que además es la inmensa mayoría. No, es que, como dice este papa satánico, ayer invocado por Pitita, lo comentaba a las 6, o sea, ver a Pitita, las altacapillas, la de arderéis como en el 36, la mejor iglesia es la que arde, menos rosarios y más bolas chinas, ver a Pitita invocando la autoridad moral del ocupa del Vaticano, porque yo creo que eso fue un error del Espíritu Santo, que se cargaron la paloma o algo. Es uno de esos momentos ya de degradación intelectual total. Nunca pudo caer tan bajo el Vaticano. Ha caído al nivel de Pitita.
Y ayer se vio que no hay ninguna diferencia entre Errejón y Pablo Iglesias. Los que quieren creer en un PSOE bueno se inventan, como hace Ciudadanos, la diferencia entre sanchismo y PSOE. No, que yo sepa, Sánchez es el que manda en el PSOE. O sea, no nos cuenten cuentos. Si ustedes quieren pactar con Sánchez, pacten con Sánchez, pero no nos vendan la mula ciega. Es exactamente lo mismo porque el único jefe del PSOE es Sánchez. Los que quieren vendernos además que Errejón es distinto de Pablo Iglesias, no, Errejón era el secretario general de los CEPS, que era el organismo que recibía el dinero de Maduro para crear Podemos. Bueno, entonces del gorila rojo, ahora del primate Maduro podrido. Era Errejón. Y ayer, las afroditas de Errejón, o sea, las Pititas, Tanias y compañía, pues se retrataron en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Y qué votaron los de Errejón? Exactamente lo mismo que los de Pablo Iglesias. Viva Caracas, que de ahí comemos, de ahí venimos. Son sus padres, son sus madres. Son los que los han hecho lo que son. Verdadera basura que ahora quiere vestir de Armani. Antes presumía vestir de Alcampo y ahora tiene, pues eso, el casoplón de Villatinaja con una garita de guardias civiles que no tienen ni luz para preservar la seguridad de estos tíos que llamaban al escrache jarabe democrático, que llamaban a palear a los policías, que decía Pablenín, cuando su Pablenina era Tania. Este cambia de Pablenina, pero sigue siendo Pablenín. Cuando decía que nada le producía más satisfacción que ver a un policía pateado por uno de sus matones, cuando lo rodea el Congreso. Es la misma basura. O sea, Errejón, Pablo Iglesias son lo mismo. Son comunistas universitarios, comunistejas, con una formación deficiente incluso en clásicos del marxismo, pero lo suplen con cara dura y alguna película. Bueno, el caso de Pablo Iglesias con varias películas, aunque siempre las mismas, y en el caso de Errejón con una prosa que es como unos huevos revueltos pero podridos, o sea, una verdadera basura. Pero como hay gente que siempre quiere salvar a alguna izquierda porque hace falta la izquierda, porque la izquierda es muy necesaria, no, la izquierda en España, esta izquierda basura, lo que hay que hacer con la basura, que es barrerla. Pero ayer en el ayuntamiento se vieron las cosas clarísimas, pero clarísimas. Y en Venezuela están las cosas clarísimas. Contaban en el programa de Luis que están secuestrando grupos de adolescentes. Es para cuellos. Es para cuellos. Se van al padre con los hijos, a los que estaban estudiando en los escolapios, porque se habían quedado a estudiar en verano porque habían suspendido 16 años, se los llevaban y luego los mataban en Paracuellos. Es la política genocida típica de los regímenes comunistas, desde Lenin hasta Caracas, pasando naturalmente por España, por el Frente Popular. Es dramático que después de más de 100 años de comunismo haya que explicar estas cosas. Pero mientras Maduro sigue a lo suyo, que es el crimen vasto, Chávez era un gorila, ya había descendido mucho la escala. Pero claro, está por debajo del gorila, ya es un simio, un Australopithecus indoctus. A la víctima le da igual que fuera Lenin, que fuera Bukharin, Trotsky o Stalin, si al final lo que te mata es la bala. Pero en fin, lo fundamental es que además estos astrosos cuentan, como se veía ayer, con la complicidad de sus hijos, es decir, de los podemitas, y de sus sobrinos, que es el PSOE. Ayer Falconetti, comenta a las 6, vamos a repasarlo ahora, ayer Falconetti dio un verdadero recital de indignidad. Este zascandil que acaba de colocar como candidato al Ayuntamiento de Madrid al Pepu, que es su compañero de grada. Claro, no puede poner un compañero de pupitre porque tendría que poner al negro de la tesis. Como él no ha ido a pupitre, como no sabe nada, Pichinglis, lo que ha aprendido es el English Pichinglis. Y con eso ya le parece que es sabio. Anda que no conozco yo tontos en todo el mundo que saben inglés. Y antes, de mi generación, pues sabían francés. Bueno, sabían francés de aquella manera, pero bueno, nos defendíamos. Y el que es tonto
Y el que es listo, en un idioma o en 7. Ortega, para mortificar a Madariaga, decía que era tonto en 7 idiomas. Ortega tenía cierta dificultad con los idiomas y eso era su venganza. Pero ¿qué hizo el malvado Falconetti? Pues llamar tirano a Maduro y al mismo tiempo protegerlo en Madrid. Pero decir que va a reconocer al otro, que de un momento a otro lo va a reconocer. ¡Qué clase de basura! La Asamblea Nacional de Venezuela ha iniciado el desarrollo de las bases legales para el proceso de transición en el país. Hoy tendrá lugar otra gran manifestación en las calles de Caracas. Coincidiendo con las iniciativas, la Fiscalía ha congelado las cuentas de Guaidó y le prohíbe su salida del país. En las últimas horas, Mike Pence se ha reunido con los representantes del gobierno legítimo de Venezuela en los Estados Unidos. En este encuentro se ha hablado de ayuda humanitaria. Ayer la ONU confirmaba el asesinato de 43 personas y la detención de más de 850, muchos de ellos niños, en los últimos días. Guaidó exigía su liberación al tiempo que Maduro continúa con las amenazas. Exigir no solamente la liberación de esos niños, sino los casi 700. Vieron como una juez hace minutos no solamente me reconoció como presidente encargado de la República, sino narró las amenazas que llevan. Así que, por cierto, no es distinto lo que pasa hoy en el TCJ. Por cierto, no es distinto lo que pasa hoy con las amenazas y firmas en blanco, secuestro de documentos, entre otras cosas. Te llamo a la conciencia, te llamo a la solidaridad, te llamo a un despertar de la verdad. No permitamos un Vietnam en América Latina. Si los Estados Unidos pretenden intervenirnos, tendrán un Vietnam peor que el que se han podido imaginar. Hombre, peor no, pero te recuerdo, macaco, que en Vietnam perdieron la guerra porque se retiraron los políticos, ganaron todas las batallas. Tú les durarías a los marines o marines pues entre 10 y 15 minutos. Si te hemos visto cuando un dron se te acerca, cómo huís despavoridos como conejos, camino de vuestra cuenta corriente. Pero si tus generales antes morirán de parto que en el campo de batalla. Entra el ejército de Brasil, no hace falta ni el de Estados Unidos, y no paras de nadar hasta llegar a Cuba. Amarrachos. Pero el día a día, lo que les mantiene es exclusivamente el terror. Y una jueza comentaba cómo le están presionando para admitir el secuestro en sus casas de niños. Este es Errejón. O sea, esta política es la que ha estado aconsejada, prohijada, dando bibliografía, Monedero, Errejón, Pablo Iglesias, Carolina Vescanza, El Alegría, el vicioso y el viciano. O sea, lo peor de cada casa. La basura total. Los pijiprogres de la Complu asesorando a los asesinos de masas. Y esto es lo que dice una jueza que le obliga a hacer, o que quiere obligarle a hacer, ese régimen que ha creado Podemos y que Podemos sigue defendiendo, naturalmente siempre con la ayuda del PSOE. Me dirigí al circuito para manifestarle a la presidenta que no estaba dispuesta a seguir directrices gubernamentales y a torcer el derecho. Me fue negado el acceso, recibiendo amenazas de muerte a mí y a mi familia. Es imperativo recuperar el Estado de Derecho y de Justicia en nuestro país, a perder el miedo y a trabajar en función de recuperar la autonomía del juez. ¿Cómo estarán de zumbaos? ¿Qué tomarán? ¿Qué llevarán? ¿Qué desayunarán esos animales para amenazar de muerte a la juez y a la familia? Bueno, este es el régimen que protege Podemos. Este es Podemos. Y mientras tanto, Falconetti. Bueno, Falconetti, vacaciones en el mar. O sea, el tío está encantado de haberse conocido. Yo nunca he visto un tío tan tonto, tan satisfecho. Porque Zapatero era el rictus, esa sonrisa de bobo que tenía. Pero tenía otra idea. Tú veías que detrás de esa sonrisa de bobo había un malo. Detrás de este, pues lo único que ves es una enorme oquedad. O sea, da la impresión de que si haces así, suena boom, boom, boom. Hay un eco. Está vacío por completo. ¿Y qué hace? Da tumbos. Porque este no viaja, este da tumbos de aeropuerto en aeropuerto. Eso sí, en todos los sitios se asegura de dormir bien, porque tiene que quedar bien por las mañanas en la foto.
Pedro Sánchez se dirige a México, el único país de la zona que todavía no ha reconocido al presidente interino Juan Guaidó. El presidente del gobierno comunicó a la oposición venezolana su intención de reconocerle, un reconocimiento que no llega tampoco desde la Internacional Socialista. Lo que sí hizo Sánchez fue llamar tirano a Maduro. Quien responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia no es un socialista, es un tirano. Y por tanto los venezolanos tienen hoy que sentir el aliento de la Internacional Socialista. El aliento, efectivamente, claro, como es semianalfabeto no sabe que aliento tiene dos sentidos. El aliento en la nuca de miedo y el aliento de darle ánimo, aliento, que es exactamente lo que ha hecho la Internacional Socialista. Hay que recordar que el golpe de Estado primero del Gorila Rojo se lo da al que fue presidente y luego vicepresidente muchos años con Felipe González, Carlos Andrés Pérez, CAP, llamado el Gocho, o sea, el cerdo, por las orejas y porque era así como de la vista baja y tal. Último presidente legítimo que ha tenido Venezuela. Yo estuve en Caracas la última vez que ganó las elecciones Carlos Andrés Pérez. Bueno, entre aquello y esto, sí, pero ¿cómo es posible que Venezuela haya caído tan bajo? Pues porque en Venezuela dijeron lo mismo que en todos los países donde se ha implantado el comunismo. Eso aquí no puede pasar. Por supuesto que puede pasar y está pasando. Pero, y por supuesto la Internacional Socialista, que es una cosa que apenas existe, porque los partidos socialistas en Europa, los socialdemócratas, prácticamente han desaparecido, y los radicales son compañeros de viaje de los comunistas. O sea, basura total. Hubo una época en que la socialdemocracia era una fuerza anticomunista. Desde el momento en que no es anticomunista, ya me dirás, ¿para qué? Pero ayer, en el pleno del ayuntamiento, en vez de Pitita, habló Erika Rodríguez, no sé, como para darle un toque como nativo, ¿no? Una cosa así. El resultado es el que es. O sea, hay dos fuerzas que apoyan el genocidio con la abuelita Lobo a la cabeza. 4 millones huidos. No hay precedente en la historia de la humanidad. Un país con menos de 40 millones de habitantes, cuando empezó a escapar del hambre, de la muerte por hambre, pero como Ucrania con Stalin, como Rusia con Lenin y como China con Mao, si es la vieja historia de siempre, matarlos de hambre. Matar a la multitud, a la muchedumbre, a los pobres, matarlos de hambre. Y claro, ese terror se queda ahí, ¿y de qué manera? Bueno, pues ante eso, este fue el friso de opiniones ayer en el Ayuntamiento de la capital de España. Y que lo único que de verdad están pidiendo es que les devolvamos su libertad y su dignidad. Y desde España tenemos la obligación moral, y desde Madrid como capital de España aún más, de liderar ese proceso. Yo quiero que se recuerde a este pleno del Ayuntamiento de Madrid como un pleno que votó por la democracia, por la libertad. Es cierto que va a ser difícil encontrar una posición común, pero es que lo que estamos construyendo es futuro y no estamos hablando de simplemente reconocer, es de encontrar ese cauce para que no haya violencia y para que haya una reconstrucción institucional que necesita el país. Nosotros decimos, no, hay que encontrar una vía pacífica, hay que sentarse, hay que dialogar, hay que buscar instituciones legitimadas y con capacidad de imponer realmente un orden pacífico. Equivocado, no era la auténtica Pitita. Antes, Erika Rodríguez, es que me confundo con Romy Arce. Yo oigo a Erika Rodríguez decir construir futuro y es como Romy Arce cuando dice construir futuro. ¿Qué futuro va a construir un genocida comunista? Pues un enorme cementerio, que es lo único que han construido en su asquerosa vida. Es tremendo. Vamos a tener hoy a Begoña Villacís a las 8:30, que estuvo en la posición común que en España mantienen el PP, Ciudadanos y Vox. Y frente a ellos, los comunistas y los socialistas que están con la tiranía. Que siguen estando con la tiranía. Que en realidad los socialistas son los que le hacen el gran favor a la tiranía. Porque Falconetti está frenando a la Unión Europea. Algunos que les da igual que lo frenen porque así le hacen el caldo gordo a Putin. Y otros pues que están esperando que España haga lo que tiene que hacer. Lo explicó Aznar hace pocos días aquí. En asuntos iberoamericanos la Unión Europea hace lo que dice España. Y España viene haciendo hace muchos años lo que cobra Zapatero. Lo que hace España es lo que cobra Zapatero. Así estamos. En fin, novedad. Ya digo, como compañeros de pupitre tendría que mandar a los negros
pues sí, claro, sería revelar el origen de su tesis, pues entonces se lleva al compañero de grada. El que fue suplente en el Estudiantes, porque nunca pasó de medianía, mediocridad y ruina, pues se permite, ahora que manda, ir al baloncesto con el que fue seleccionador de la selección española, que fue campeona del mundo. También fue campeona del mundo Ruth Beitia, claro que es más decente que este, que el Pepu de baloncesto sabrá, pero de política es un progre de tercera, parece un actor en los Goya. Bueno, se llama José Vicente Hernández Fernández, es más conocido como Pepu Hernández, fue seleccionador nacional de baloncesto y es la apuesta de Pedro Sánchez para encabezar la lista del PSOE al Ayuntamiento de Madrid. El presidente del Gobierno apuesta por un independiente que se impone a otros nombres que también fueron sondeados, como la ministra Reyes Maroto. Sánchez y Pepu Hernández se conocen desde hace tiempo, fueron al mismo instituto, el Ramiro de Maeztu, en Madrid, y los dos tienen pasión por el baloncesto. Según el último sondeo, el PSOE, con un 12,6% del voto, sería la quinta fuerza política en el Ayuntamiento de Madrid, por debajo de Vox. En 2015, Sánchez y Hernández coincidían en un desayuno informativo. Asistimos al mismo instituto, Ramiro de Maeztu. En el Ramiro, estudiantes nos enseñaron latín, filosofía, griego, matemáticas y baloncesto. Posiblemente no éramos los más altos, posiblemente no éramos los más rápidos, no éramos tampoco quizá los más fuertes ni los mejores, pero de vez en cuando competíamos. Hombre, hubo épocas en que sí, contigo no, pero Fernando Martín, que venía de ahí, sí. Y otros. Pero bueno, sigue la guerra del gremio del taxi contra la libertad de circulación. Y ayer se vivieron, bueno, circunstancias verdaderamente terribles. En Barcelona se ha vuelto a aprobar una ley anticonstitucional que en el fondo obedece a lo que quieren estos luditas, que es acabar con el progreso. Dentro de menos de un mes se celebra el Mobile World Congress en Barcelona, que es la feria de todos los aparatos móviles, y va a ser la única ciudad del mundo en la que no se puede llamar inmediatamente a un taxi VTC o como le quieran llamar, un coche de alquiler, por el móvil, porque han impuesto una moratoria de al menos 15 minutos. ¿Cómo lo van a vigilar? Pues no sé, supongo que tendrán una policía política, que serán los matones, estos que hemos visto organizar la que organizan. Y en Madrid a las 9:30 los taxistas presentan sus propuestas ante la Consejería de Transportes. Ahora exigen que el tiempo de precontratación de las VTC sea de 1 hora y que se amplíe el recorrido mínimo a 5 kilómetros. Cerca de 1 millar de conductores de VTC se concentraron ayer frente a las sedes de PSOE y Podemos pidiendo seguridad para poder trabajar. En Sol, casi 3.000 taxistas se manifestaron con bengalas, pitos y quemaron camisetas con la cara de Garrido y el logotipo del PP. Hoy volverán a concentrarse frente a Génova a las 11 de la mañana y en Sol a las 5 de la tarde. Pedro Rollán, vicepresidente de la comunidad, dice que no cederán al chantaje. La candidata a la presidencia, Díaz Ayuso, defendía la libertad en Es la tarde de Dieter. No vamos a legislar para garantizar. Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Hoy tiene lugar la tenida de las caras de San Petersburgo. O sea, hoy vamos a ver. Al consejo al soviet, eso significa consejo. Soviet es consejo en ruso. Pues al soviet de Podemos, al soviet supremo de Podemos, se presentará, no sé si Trotsky o Stalin, porque no está claro quién mata a quién. Aquí todo el mundo diciendo que Trotsky es el régimen, pero el que lleva el piolet aquí en la churrería de Villatinaja es el marqués de Galapagar. O sea, aquí el que está herido es Pavlenín, no es Rejonín. Pero claro, si se presenta Rejón, follón. Si no se presenta, peor, porque solo van a hablar del fantasma. Se puede hablar con el fantasma, pero contigo habla el fantasma se te ha parecido a ti, pues en mi casa no. Yo veo en como en Belmez, yo veo caras, he visto la cara de Íñigo, porque ahora vuelve a ser Íñigo. No es más traición. Cuando se peleó, cuando anunció a Pavlenín que estaba muerto, Pavlenín, es decir, que él se iba con Carmena y que lo iba a jorobar vivo, entonces salió el macho alfa, apartó a la señora, la mandó a la cocina, al biberón, salió, ha llegado Zamparone, y entonces dijo que se iba a presentar a la Comunidad de Madrid. Los de Izquierda Unida, que viven muy bien de la política sin hacer nada,
Dicen, no. Quieto Pablo, quieto León. Y entonces ya ayer salió la señora de Pablenín, recuperada para la política cuando su marido ha tenido bien volver a conciliar. Hoy no sabemos cuál de los dos conciliará menos. O sea, es una mamarrachada total. Bueno, pero la cuestión de fondo es, ¿qué hacen? ¿Se unen a Errejón, con lo cual pierden la dirección de Podemos? ¿O no se unen? En cuyo caso deberían presentarse a las elecciones contra Errejón. No se pueden presentar a las elecciones contra Errejón porque él mismo ha dicho, Pablenín, Íñigo no es Manuela. No, claro que no. Íñigo es el bebé de Manuela, Carmena, la abuelita Lobo. Es el escuincle, es el bebé probeta de las Afroditas de Carmena. Tania Sánchez, de Pitita, Clara Serra, todas sus mujeres imponentes que están defendiendo el régimen genocida de Maduro, porque ahí en eso coinciden. ¿Y qué va a pasar hoy? Pues nadie lo sabe, pero la verdad es que lo miramos con delectación. A las 4:30 de la tarde, Podemos celebra el Consejo Ciudadano Estatal tras la crisis abierta por la salida de Íñigo Errejón y Ramón Espinar. Por el momento no se sabe si Pablo Iglesias romperá de nuevo la baja paternal para asistir. También se desconoce si acudirá el candidato de Más Madrid a la región. Ione Belarra, como Montero, prefiere que no asista. Bueno, yo creo que esa pregunta hay que hacérsela a él. Yo creo que no es muy coherente no haber participado de los órganos de Podemos, no haber construido en común la herramienta que es de todos, que es Podemos, y ahora ir al máximo órgano de dirección cuando has decidido presentarse a las elecciones por otro partido político. Creo que no es muy coherente y creo que no tendría mucho sentido que acudiera a esa reunión, la verdad. Pero ese otro partido político es el que apoya Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? No será otro partido cuando es al que apoya. Porque Íñigo no es Manuela, o sí es Manuela, o es Manuelo, o es Íñiga. Bueno, lo que retrata la situación son las fotos y el vídeo que pueden ver en Libertad Digital. Libertad Digital ha tenido acceso a unas fotografías de la garita en la que deben hacer guardia los guardias civiles que custodian la vivienda de Galapagar de los Iglesias Montero. No disponen de lavabo y la electricidad deben obtenerla a través de un generador. Junto a la garita se ha instalado una churrería para burlarse de ellos. Así aprenden los agentes a manipular el generador de energía. Venga, ahora, saca la garrafa. Vale, se echaría aquí dentro el gasoil, supuestamente. Se cierra y luego para arrancar... Y esto es nuevo y supongo que aguanta las 24 horas. ¿Esto para qué? Para apagar ahí. Y nada más. Pues esta es la energía eólica, esto es lo sostenible que mantiene la seguridad de los marqueses de Galapagar. Al lado la churrería se llama Las Mil Maravillas. Yo creo que ya tardan los de Vox en comprarla. Claro, porque poner la churrería enfrente y como se haga costumbre, ir allí, aparte del olor a la fritanga y esas cosas que también estimulan mucho el olfato, el paladar y esas cosas, pues claro, los vecinos, ya con la Guardia Civil, todo el mundo confraternizando, aquí hay un follón, llegará Santiago Abascal a caballo, montará un mitin, la gente saldrá, llegará Victorino Martín, el hijo del gran Victorino, que tiene las reses en Galapagar, el paleto de Galapagar, están allí las reses. Lo mismo pasean por allí unos vitorinos, alimañas, que no se sorprenderán viendo las alimañas de dentro. Pero aquello puede ser... ¿Qué elecciones nos pueden dar? Esa churrería que anuncia que está en venta, Las Mil Maravillas, se podría llamar el Palacio de Invierno. Y entonces, pues... los de Vox, que son más echados para adelante, aunque Martínez Almeida es muy capaz de presentarse allí y comprar el Palacio de Invierno. O bien le pueden poner a la churrería Viva Venezuela Libre. Cosas así. En fin. Mientras tanto, pues los presupuestos, que es de lo que vive esta gentuza, me refiero a los que están en el gobierno, es decir, socialistas, comunistas y separatistas, pues son puestos en ridículo por todo aquel que sabe sumar. Recuerden que metieron 13 meses de IVA sobre 12 meses del año.
O sea, estos son los presupuestos de Marisú Montero, la que llaman la Farruquita en Sevilla. También la gallina caponata, desde que fue de amarillo el otro día al Congreso, que daba miedo verla, no sabías si era un homenaje a Coco Mocho o era que se había vuelto tarumba. Farruquita caponata, más bien. Bueno, pues una especie de autoridad fiscal que tenemos, la AIREF, ha dicho que esos presupuestos no son creíbles. Sí, la AIREF, la autoridad fiscal, se suma a otros organismos nacionales e internacionales y denuncia que los presupuestos de Sánchez no son realistas. Mientras en el seno del Ejecutivo se produce una ruptura entre los que apuestan por elecciones si no se aprueban las cuentas, como la ministra Montero, y los que, como Ábalos, prefieren agotar la legislatura. El presidente va a cumplir lo que dijo hace unas semanas, en donde estableció que si no había proyecto de presupuesto, las elecciones se celebrarían a lo largo del año 2019. Bueno, yo no vincularía una situación con otra, porque entonces no estaríamos hablando de presupuestos, sino estaríamos hablando de elecciones. Cuando se constituyó el gobierno del PP, de Ciudadanos y Vox, porque amables oyentes naranjas, riberas y veletas varios, sin Vox estarían en el gobierno los que han estado siempre, los socialistas. Pero socialistas y comunistas se negaron a aplaudir una mención que hizo Moreno Bonilla de las víctimas de ETA en Andalucía, porque la ETA ha estado matando en Andalucía. Esos asesinos a los que Marlaska pone en su casa, mucho mejor que Villatinaja, los lleva a su casa, permite que sean homenajeados, asesinaron a Alberto Iasun Jiménez Becerril hace 21 años. Y ayer era el aniversario. Esta gentuza, felizmente desalojada del gobierno, gracias a los votos de Vox, que con el PP y Ciudadanos no era suficiente, y Ciudadanos ha estado 3 años y medio aliado con esa gentuza, se negó a aplaudir, pero no ya los comunistas, de la Teresita Pum, no. Los socialistas, los de Susana Díaz, la jefa de Juan Marín durante 3 años y medio. Hoy se cumplen 21 años del asesinato en Sevilla del concejal popular Alberto Jiménez Becerril y de su mujer Ascensión García. El matrimonio falleció tras ser disparado por los etarras Miquel Azurmendi y Maite Pedrajosa. La eurodiputada y hermana del concejal, Teresa Jiménez Becerril, criticaba los acercamientos de los presos de la banda terrorista. A ETA no le debemos nada. Son ellos los que nos deben la vida de nuestros seres queridos. No tenemos que premiarlos por dejar de matarnos, en ningún caso. Si quieren algún tipo de beneficio que no merecen, cualquier cosa, que den un paso, que empiecen a colaborar con los más de 340 casos que hay sin resolver. Pues es terrible, porque aquí el cordón sanitario resulta que se lo quieren hacer a Vox, de Ortega Lara y Abascal. Alguien ha perdido la cabeza. Y algunos van a perder el bolsillo. Hay una solución para eso, Cristina Vega. La mutua, Federico. Claro. ¿Sabías que antes estaba preocupada porque pagaba mucho por mis seguros? Yo te veía ahí como una nube, sí, como el indio cara llovida. Digo, ¿le pasa algo a Cristina? ¿Qué le pasa? Lo tiene todo en la vida, es joven, interesante, es culta, tiene un trabajo estupendo, una empresa fantástica y sin embargo está triste. Sí, porque pagaba mucho por mis seguros, pero desde que me he mutuado me he dejado de preocupaciones porque si llevas cualquiera de tus seguros a la mutua te bajan su precio sea cual sea. Solo hay que llamar al 902-555-485, 902-555-485 o consultar condiciones de la promoción en mutua.es. Pues vamos con la Caixa a la información económica, que tiene también grandes novedades. Dicen que de momento Uber y Cabify han triplicado las peticiones de servicio. Bueno, al paso que van lo multiplicarán de tal manera que el gremio del taxi desaparecerá, en medio de lo oprobio y la indignidad, y apoyados por los amigos de los genocidas de Venezuela. Es la mañana de Fernando
Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, leo en Libre Mercado que el éxito del gremio liberticida del taxi está siendo enorme. Sí, podríamos decir que el sector del taxi logra que se tripliquen las altas en Uber y Cabify. Son los servicios que están dando, valga la redundancia, servicio a los ciudadanos en Madrid, donde pueden moverse con libertad, con seguridad, con tranquilidad, con seguridad... Con seguridad relativa. Cuando haya seguridad, que en algún momento haga seguridad, bueno, es que yo no sé qué va a quedar del gremio lamentable, porque el espectáculo que están dando todos los días es que cada día es peor que el anterior. Cada taxista está perdiendo, lo podemos leer también en el Libre Mercado, 170 euros por cada día de huelga, y mientras alimentando a Uber y a Cabify. Bueno, brillante. Si yo lo dije el primer día, si yo fuera de Uber, pagaría los matones estos podemitas del taxi. Es el mejor anuncio que puedes hacer. Sí. Pero bueno, en fin, el empleo político está bien, no es público, es político. Es político. Bueno, ayer dábamos las cifras de la EPA, son cifras extraordinarias, son muy buenas, es una buena inercia que llevamos de esa reforma que llevó a cabo Fátima Báñez en el gobierno del Partido Popular. Pero de septiembre hasta ahora, ¿qué ha pasado? Bueno, en Libre Mercado nos lo cuentan, el empleo público crece al mayor ritmo de la historia en un cuarto trimestre bajo el gobierno de Sánchez. Desde que llegó ha disparado el empleo público. Se ha colocado hasta Pepo Hernández, que no tenía equipo. Sí. Claro. Cosas distintas que le haga... El candidato del mercado de invierno. Porque pero era suplente. Claro, porque no era muy alto. No, porque es un inútil. O sea, es que es muy malo. Es que el problema de este tío es que es muy malo. Es decir, muy malo. Bueno, pero le dice... Bueno. Y dice, no, siempre ayer se puso humilde. Es decir, ya empieza a mentir. Pepo Hernández. No, hombre, el Estudiantes ha tenido épocas en que le podía ganar al Madrid. Sí, hombre, sin duda, claro. Los hermanos Martín vienen de ahí, nada menos, los dos, Fernando y Antonio. O sea, no siempre han sido ni los más pequeños, ni los más tal y cual. No, han sido a veces los muy buenos. Y no dijo que haya estudiado Leticia. No. Eso, mira, se lo ha olvidado. O sea, será republicano en la intimidad. Puede ser. Bueno, y más cosas. Datos de empleo, el empleo público que se destaca en Libre Mercado, en El Economista, en Expansión, pero... El titular de empleo en 5 días, la construcción y la educación impulsan la mayor creación de empleo en 12 años. ¿La educación? Sí, es pública. ¿La educación? Pues si no tiene ninguna educación. O sea... España generó 1.550 puestos de trabajo al día en 2018 y la economía ha recuperado 2,4 millones. Ya sé por dónde van, profesores de apoyo. Claro. Tanto analfabeto funcional en un sistema que funciona muy mal. Adriana Lastra, por ejemplo, necesita un profesor de apoyo. Alguien que le vaya leyendo la enciclopedia Álvarez para introducirle en los secretos. Introducirla en los secretos de la gramática, de la aritmética, la geografía, cosas básicas. Para mejorar nuestra posición en el informe PISA me parece a mí que no ha sido. No. Bueno, vamos a ver... Yo no sé, esto del mercado de invierno hubo una época en que estaba mejor, porque claro, se ha puesto a jugar Benzema, parece que está atado ya para la temporada que viene con el Madrid también, y que no fichamos. Y vuelve José. ¿Cómo? Vuelve José, que es como el abominable hombre de las nieves, como Bigfoot, dice, no existe, no existe, pero lo fichan. No me digas que viene al Madrid. No, nos lo cuentas Pitarte. Dedicado a las tardes de manta y sofá, a los esta la hemos visto ya, a los locos del zapping, a las versiones originales, a las basadas en hechos reales. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family. Ahora y hasta el 3 de marzo, con Family Nóminas, descubre cómo conseguir un televisor Samsung. Más información en caixabank.es. CaixaBank. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Vicente Azpitarte, muy buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, antes de entrar en el mercado de invierno, anoche, gesta valenciana en Valencia, que se le da muy mal, además, al equipo de Marcelino. Bueno, tocó la remontada histórica en Mestalla, tuvieron que esperar hasta el 91, a continuación al 93, para firmar ese 3-1 con un contragolpe perfecto, la tormenta perfecta de Rodrigo en esos últimos segundos, y Mestalla que enloqueció, que se merece esta gran alegría después del sufrimiento durante todo el año. ¿Por qué les han quitado la final de Copa? Si era el centenario del Valencia, que son los
grandes clubes de toda la vida. Bueno, finalmente, para un año que lo hace bien la Federación, sigue creando controversia, ¿no? Digo para un año porque sabemos la sede de la final de Copa con antelación, que sabes que siempre se esperaba hasta saber quiénes eran los finalistas. Real Madrid. Correcto, bueno, pues ya sabemos que va a ser en el Estadio Benito Villamarín, obviando otras sedes posibles, pero como el caso de es Mestalla. que era el año del centenario del Valencia, lo normal. Si quieren, al año siguiente ya lo anuncian. Y el siguiente será el Benito Villamarín, así nos quitamos de líos. Va a ser en Sevilla, y el Sevilla es el que tiene hoy opciones de cargarse al FC Barcelona después de, recordemos, el 2-0 de la ida. Hoy Valverde sale con todo en el Camp Nou. Muy claro. Jugarán Messi, jugará Suárez. Han lanzado mensajes de remontada. A priori no, porque recordemos, nada más terminar el partido en Sevilla, empezaron a decir aquello, bueno, la Copa ya no es tan importante, la Copa ya no es tan necesaria, hay que centrarse en Liga, en Champions. Sin embargo, Messi, el capitán, en los últimos días sí que ha hablado de una remontada necesaria hoy, del apoyo del Camp Nou. Vamos a ver qué ocurre. Insisto, 2-0 en la ida. El Sevilla se le ha atragantado en los últimos tiempos al FC Barcelona. Mañana juega el Madrid con la enfermería vacía, casi solamente Vallejo, que está empezando a tocar ya balón, pero está vacía la enfermería. El último que había sufrido un percance había sido Marco Asensio, que se había doblado el tobillo, pero ha dicho él mismo en sus redes sociales que está preparado y que probablemente mañana, ya te digo, que pueda disputar algún minuto en Montilivi. Bueno, pues esto está interesante. Bueno, y sé que, como decías, ayer se confirmó el fichaje, la cesión de Paris Saint-Germain al Real Betis. Volverá a las órdenes de Quique Setién, donde ya estuvo, con quien ya estuvo en Las Palmas. Ya estuvo con él en Las Palmas. Pero tiempo atrás, cuando prometía... No, pero después incluso de la lesión, de todo esto, jugó en Las Palmas con Quique Setién y ahora estará en Sevilla, en el Real Betis, hasta final de temporada. ¿Y tú crees que eso va a funcionar? No. No. Es que yo no sé qué tiene ese muchacho, la verdad. Vamos, sí lo sé, pero hay cosas que no se pueden decir porque hasta ahora, pues no. En fin, vamos a las noticias de cercanía e inmediatamente después nos iremos a las noticias y a la tertulia. Hoy tenemos a Paco Maruenda, Isabel San Sebastián, a Cristian Campos y viene a las 8:30, un poco más, 8:35, Begoña Villacís para contarnos lo que pasó ayer en el Ayuntamiento de Madrid, la vergüenza del Ayuntamiento de la capital de España defendiendo el asesinato de masas en Venezuela. Pero claro, son los que han estado pagando las cuentas, las ricas cuentas corrientes de estos pijinútiles de Podemos. Y el PSOE, naturalmente, como de costumbre, ayudando al mal. Pero ¿alguna vez en su historia ha ayudado al bien? Es que trato de recordarlo. Últimamente, en los últimos 20 años, unos meses de Javier Fernández. No recuerdo nada más. En fin, vamos ya.